Todavía recuerdo el olor del jazmín aquella mañana. Era temprano, el sol apenas tocaba los muros del patio y yo ya estaba despierta, como siempre. Me gusta ese momento del día en que la casa respira en silencio, el agua corriendo sobre las plantas, el viento leve moviendo las cortinas, el sonido de los pájaros que parecen saludarte. Para mí, esas primeras horas son sagradas. Desde que quedé viuda, el amanecer se volvió mi refugio. Esa mañana, sin embargo, la calma tenía un filo distinto. Sentí un presentimiento, algo leve, pero insistente. Preparé mi café, me senté en la cocina y en ese instante escuché un motor detenerse frente a la casa. No era un sonido extraño, pero me hizo levantar la vista. A través de la ventana vi el coche de mi nuera. Ella bajó primero, con paso decidido, pero detrás de ella venían dos figuras que no esperaba, un hombre y una mujer mayores, sus padres. Cada uno cargaba una maleta. Al principio sonreí, pensando que venían de visita, pero la sonrisa se congeló cuando vi al conductor abrir el maletero y sacar cajas, almohadas y hasta una pequeña lámpara de mesa. Aquello no era una visita. Era una mudanza. Durante unos segundos me quedé inmóvil. No quería creer que no me lo hubiera dicho, que no hubiera tenido la simple cortesía de avisar. La vi hablar con su madre, dar indicaciones, y en su rostro había una mezcla de prisa y alivio, como quien por fin cumple un plan. Mi pecho se encogió. Recordé las veces que me pidió un poco de ayuda con los niños, las tardes en las que venía corriendo del trabajo, agotada, hablando de su madre enferma, de su padre jubilado. Yo la escuchaba, claro, siempre la escuchaba, pero nunca imaginé que su idea de ayuda fuera compartir mi casa sin consultarme. Me quedé allí, observando cómo colocaban las maletas cerca del portón. Sentí que el aire se volvía pesado. Una parte de mí quería salir y preguntarle qué estaba pasando. Otra parte simplemente no podía. Me dolía demasiado la falta de respeto. Entré en la casa. El suelo crujió bajo mis pasos. Pasé junto a las fotografías del pasillo, mi esposo con los niños, mis nietos pequeños riendo, y me detuve frente al retrato que más amo, el de mi marido y yo, el día que terminamos de construir esa casa. Esa casa no era solo un lugar, era nuestra historia, nuestro esfuerzo. Fue entonces cuando vi sobre la mesa la llave del portón. La tomé casi sin pensar, no por enojo, sino por necesidad. Necesitaba un límite, una pausa, antes de que el caos entrara sin permiso. Salí al patio. El sol ya golpeaba el suelo con fuerza. Mis manos temblaban, pero mi decisión era firme. Cerré el portón con calma y coloqué el candado. El sonido metálico fue como un punto final. Del otro lado, mi nuera levantó la cabeza. Su sonrisa se borró. Los padres se quedaron quietos, confundidos, y ella se acercó, sosteniendo una maleta. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz cortada. No respondí de inmediato. La miré a los ojos. No quería gritar, no quería herir, solo dije: pasa que esta casa también es mi casa, y aquí se pregunta antes de entrar. El silencio que siguió fue denso. Ella bajó la mirada, avergonzada, y retrocedió un paso. Los padres se miraron entre sí sin entender. Me di la vuelta y caminé de regreso a la casa. En el portón quedó una nota escrita con mi letra apretada: las decisiones compartidas se conversan. No supe si lo entendería en ese momento, pero necesitaba hacerlo. No era un candado de hierro el que cerraba ese portón, era un candado de dignidad. Esa mañana, por primera vez en muchos años, sentí que la casa respiraba conmigo. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio sereno de cada mañana. Era otro, espeso, lleno de pensamientos que no se atreven a salir. Caminé despacio hasta la cocina. Preparé otra taza de café, aunque no tenía sed. Necesitaba ocupar las manos para que la mente no se desbordara. Desde la ventana podía ver el portón. Mi nuera seguía ahí, hablando con sus padres. Se movía nerviosa, gesticulando. A veces señalaba hacia la casa, otras miraba al suelo. No podía oír sus palabras, pero las entendía. Seguramente explicaba que no sabía qué me pasaba, que no esperaba esa reacción. Me conocía como una mujer tranquila, y tal vez no imaginaba que yo fuera capaz de poner un límite tan claro. Pero los límites no aparecen de un día para otro. Se construyen en silencio, con cada pequeña renuncia, con cada vez que uno calla para no incomodar, con cada vez que se deja un espacio propio para que otro ocupe el lugar. No era rabia lo que sentía, era una mezcla de tristeza y claridad, porque, en el fondo, sabía que su intención no era mala. Solo había olvidado que yo también tengo mi vida, mis costumbres, mis miedos. Había tomado una decisión por todos, sin pensar que detrás de esas paredes también hay recuerdos, rutinas, memorias que no se pueden mover de sitio. Mientras bebía el café, recordé la primera vez que la conocí. Venía del brazo de mi hijo, con una sonrisa abierta y un ramo de flores. Era encantadora. Aquella tarde hablamos tanto que perdimos la noción del tiempo. Yo pensé, esta chica será mi hija, y lo fue durante muchos años. Compartimos cenas, risas, momentos difíciles. Me ayudó cuando murió mi marido. Me sostuvo cuando yo no encontraba fuerzas. Por eso dolía tanto, porque el amor no se apaga, pero puede desordenarse. A veces, las personas se hieren sin querer, por miedo o por exceso de prisa. Ella solo quería proteger a sus padres, y yo solo quería proteger mi hogar. Ninguna de las dos tenía malas intenciones, pero las decisiones sin palabras pueden herir más que una discusión. El teléfono sonó. Era mi hijo. Mamá, dijo.
dijo. ¿Qué pasó? Laura me llamó llorando. Dice que cerraste el portón, suspiré. No quería que él se pusiera en medio. Hijo, no cierro puertas por capricho. Solo quiero que aprendamos a hablar antes de hacer. Esta casa no es un depósito de problemas, es mi refugio. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, su voz bajó el tono. Entiendo, mamá, pero también entiende que ella solo quiere ayudar. Lo sé, respondí. Y tal vez este sea el momento de que todos aprendamos a escuchar. Colgué el teléfono y miré el reloj. El día avanzaba despacio. Afuera, el sol ya estaba alto. Vi a los padres de Laura subir de nuevo al coche. Ella los abrazó y se quedó sola frente al portón. No lloró, no habló. Solo miró hacia adentro durante unos segundos, como si buscara una grieta por donde entrar sin romper nada. En ese instante, sentí algo moverse dentro de mí. No era arrepentimiento, era conciencia. Tal vez había sido dura, pero también sabía que ese silencio era necesario. A veces, una pausa a tiempo evita una herida más grande. Pasé el resto del día ordenando la casa, moviendo pequeños objetos, dejando espacio en los estantes. No porque pensara que ella y sus padres vendrían a quedarse, sino porque entendí que, de alguna manera, debía dejar entrar algo nuevo, la posibilidad de reconciliarnos. Al caer la tarde, escribí una carta, no una disculpa, sino una explicación. Decía: querida Laura, no cerré el portón para alejarte, sino para que toquemos antes de entrar. Mi casa está abierta, pero mi corazón necesita tiempo. Cuando quieras hablar, estaré aquí. La dejé sobre la mesa, junto a la llave, y esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció gris. Una llovizna fina caía sobre el techo, y el sonido era casi un susurro. El olor a tierra mojada me hizo recordar mi infancia, cuando mi madre decía que la lluvia era una oportunidad para limpiar el alma. Quizás tenía razón. Encendí la cafetera, me envolví en un chal y fui al jardín. Las gotas se deslizaban por las hojas, y cada una reflejaba la luz tenue del cielo. Me senté en la silla de hierro junto a la mesa donde había dejado la carta la noche anterior. Allí seguía, doblada, esperando su destino. Mientras observaba el portón cerrado, me di cuenta de algo que hasta ese momento no había querido admitir. No me dolía la idea de compartir mi casa. Me dolía la forma en que me habían dejado fuera de la decisión, porque cuando no se cuenta con uno, se siente como si la vida siguiera sin ti. El timbre sonó. Era un sonido suave, casi tímido. Me levanté despacio, aún indecisa, y caminé hacia la entrada. A través del portón vi a Laura, mi nuera, empapada por la llovizna, sosteniendo un paraguas que no servía de mucho. Tenía ojeras, el cabello desordenado y esa expresión que uno solo tiene cuando ha pasado la noche sin dormir. Abrí el portón sin decir nada. Ella me miró con los ojos húmedos, pero no supe si era por la lluvia o por las lágrimas. ¿Podemos hablar?, preguntó, casi en un susurro. Asentí. Caminamos hasta la mesa del jardín. Le ofrecí una toalla y le serví café. Ninguna de las dos habló durante los primeros minutos. Solo el sonido de la lluvia llenaba el espacio entre nosotras. Finalmente, ella respiró hondo. Estuve pensando toda la noche, dijo. Entiendo por qué se molestó. Y tiene razón, no debí decidir por usted. Sus palabras eran sinceras, pero había algo más detrás, un cansancio profundo. Solo quería ayudar, continuó. Mis padres ya no pueden valerse solos, y pensé que aquí, con usted, estarían acompañados. No imaginé que lo vería como una invasión. La miré con calma. Laura, no lo vi como una invasión, respondí. Lo vi como una decisión tomada sin mí. Esa casa tiene mi historia, pero también podría tener la de ustedes, si me hubieran preguntado. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Perdón, murmuró. A veces me cuesta detenerme. Siempre estoy corriendo, resolviendo cosas. Pensé que hacía lo correcto. Me acerqué un poco más, lo sé, y por eso te abrí el portón ahora, porque entiendo que el amor, cuando se mezcla con el miedo, nos hace actuar sin pensar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería protegerlos a todos, a mis padres, a los niños, a usted. Pero en el intento, olvidé que también debía proteger nuestra relación. La abracé. Fue un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Sentí su respiración temblar contra mi hombro, y supe que, de alguna manera, las dos habíamos aprendido algo esa mañana, que poner límites no significa cerrar el corazón, y que pedir perdón no te hace débil. Después del café, la acompañé hasta el portón. Cuando quieras, puedes traerlos a visitar, le dije. No a vivir, al menos no por ahora, pero que vengan, que conozcan este jardín. Quiero que sepan que aquí no hay enemistad, solo la necesidad de hacer las cosas con respeto. Ella sonrió. Gracias, susurró. Y prometo que la próxima vez tocaremos la puerta. Cuando se fue, me quedé mirando el camino mojado, las huellas de sus zapatos deshaciéndose con la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad, sentí paz. Esa tarde, abrí todas las ventanas de la casa. Dejé que el aire fresco entrara, que el olor del jazmín se mezclara con el de la lluvia. En la mesa del comedor puse 2 tazas de más. No porque esperara visitas inmediatas, sino porque entendí que el corazón, igual que una casa, necesita tener siempre un espacio libre para quienes quieran entrar con respeto. El candado volvió a su sitio, pero no como una barrera. Ahora era solo un recordatorio. Las puertas pueden cerrarse sin rencor, si uno sabe cuándo volver a abrirlas. Y mientras el sol asomaba tímido entre las nubes, sentí que algo dentro de mí también se abría. Era el inicio de algo nuevo, una etapa distinta, más tranquila, más sabia, porque a veces las historias que
empiezan con un portón cerrado, terminan con un alma que aprende a abrirse. Pasaron algunos días antes de que todo volviera a moverse. La casa, como siempre, despertaba temprano conmigo. El olor del café llenaba la cocina y la luz del amanecer entraba despacio por las ventanas. Todo parecía igual, pero en el fondo yo sabía que algo había cambiado. Había paz, sí, pero también una nueva curiosidad, una apertura que hacía tiempo no sentía. Una tarde, el teléfono sonó. Era Laura. «¿Cómo está?», preguntó con voz suave, casi temerosa. «Bien, hija. ¿Y tú?». «Mejor. Mis padres querían agradecerle por el té, por escucharme. Quieren pasar a saludarla si no le molesta». Guardé silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque quería que mi respuesta tuviera el peso justo. «Claro que pueden venir», le dije, «pero sin maletas esta vez», añadí con una sonrisa. La risa de Laura se escuchó al otro lado de la línea. Fue un sonido cálido, de alivio. «Prometido», dijo. Esa tarde preparé la casa como hacía mucho no lo hacía. Limpié la mesa del jardín, corté flores frescas, saqué la vajilla que solía usar cuando venían los amigos de mi esposo. No era un esfuerzo de orgullo, era un gesto de bienvenida sincero. Quería que ellos sintieran que el portón que un día se cerró con un candado ahora se abría con respeto. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, el sol caía entre las ramas, dorando todo con una luz tranquila. Laura bajó primero, luego sus padres. Los tres se acercaron con pasos lentos, cautelosos, como si temieran romper algo frágil. Abrí el portón antes de que tocaran el timbre. «Bienvenidos», dije, y los invité a pasar. El padre de Laura, un hombre alto de cabello blanco, se quitó el sombrero en señal de respeto. Su madre, pequeña y de ojos dulces, me ofreció una bandeja con galletas hechas en casa. «No sabíamos si traer algo», dijo, «pero cocinar siempre me calma». «Entonces estamos en el mismo idioma», respondí. Nos sentamos en el jardín. Hablamos del clima, de los nietos, del barrio. Al principio, la conversación fue cautelosa, como caminar sobre hielo delgado, pero poco a poco el tono cambió. Nos descubrimos riendo por historias de infancia, compartiendo recuerdos, incluso confesando miedos. Laura observaba en silencio, con una sonrisa que no le cabía en la cara. En un momento me tomó la mano. «Gracias por esto», me dijo. «Sé que no fue fácil». «Nada importante lo es», le respondí. El padre intervino con voz pausada. «A veces los jóvenes creemos que ayudar es decidir por los demás, pero uno aprende que el respeto también alimenta». Asentí. «Y uno, con los años, aprende que decir no a tiempo también es una forma de amar». El atardecer nos envolvía y las palabras se hicieron suaves, sinceras. La madre de Laura miró alrededor y dijo: «Ahora entiendo por qué no quiso compartir esta casa sin hablarlo. Aquí hay historia, y las historias no se reparten, se cuentan». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, porque era exactamente eso. Mi casa no era un espacio físico, era mi historia, mi identidad. Pero al abrir el portón, entendí que compartir no siempre significa perder, a veces significa multiplicar. Cuando se fueron, ya de noche, me quedé en la puerta despidiéndolos. Laura me abrazó fuerte. «Nos vemos pronto», me dijo, «y esta vez le prometo que siempre tocaré antes de entrar». La vi alejarse con sus padres, las luces del coche desvaneciéndose en la calle vacía. Cerré el portón despacio, sin candado. Me senté un momento bajo el jazmín y pensé en todo lo que puede cambiar cuando las personas se escuchan. Esa noche dormí con la ventana abierta. No había miedo, no había distancia, solo el sonido del viento y una sensación clara. La casa, al igual que mi corazón, había aprendido a abrirse sin perderse. Las semanas siguientes pasaron sin sobresaltos, pero llenas de gestos nuevos. Laura venía cada sábado con los niños, y a veces sus padres la acompañaban solo para tomar un café en el jardín. Ya no hacía falta avisar con miedo, ni tocar la puerta con duda. Bastaba una mirada, un «¿puedo pasar?», y el portón se abría solo. Al principio me sentía extraña. No estaba acostumbrada a tanta presencia en una casa que durante años había sido solo mía. Pero poco a poco comprendí que el silencio también puede hacerse compañía cuando se comparte con respeto. La madre de Laura traía pan recién horneado. El padre, con sus manos torpes pero pacientes, ayudaba a arreglar la cerca o a pintar una maceta. A cambio, yo les enseñaba a cuidar las flores, a preparar el té de jazmín que tanto le gustaba a mi marido. Una tarde, mientras los niños jugaban a la pelota, el padre de Laura se acercó y dijo: «Su casa tiene algo especial. No es solo bonita, se siente viva». Sonreí. Quizás porque cada persona que entra deja un poco de su historia aquí. Nos quedamos en silencio mirando cómo el sol caía detrás del muro. Esa imagen se me grabó. 3 generaciones respirando el mismo aire, sin rencor, sin exigencias, solo presencia. Con el tiempo, la rutina se volvió más ligera. Ya no me pesaba escuchar las risas en el patio, ni las voces mezcladas en la cocina. El sonido de la vida se había vuelto parte de mi descanso. Y cada noche, cuando el silencio regresaba, me descubría agradecida por haber tenido el valor de cerrar aquel portón aquel día. Porque, a veces, cerrar una puerta no es rechazar, es pausar para aprender a abrirla mejor. Una tarde de lluvia, Laura llegó sola. Tenía los ojos hinchados de cansancio. «Necesito hablar», me dijo. La invité a entrar. Preparé té y nos sentamos frente a la ventana. «Me cuesta todo», confesó. «Mis padres envejecen, los niños crecen, el trabajo me absorbe. Siento que corro detrás de un reloj que no se detiene». La miré y puse mi mano
mano sobre la suya. A veces lo único que necesitamos es detenernos. Yo también corrí mucho, hasta que la vida me obligó a parar. ¿Y no tuvo miedo? Claro que sí, pero descubrí que el miedo también enseña. Cuando una se detiene, escucha lo que realmente importa. Ella sonrió con tristeza. A veces pienso que no soy suficiente. Lo eres, le dije. Solo necesitas recordarlo. El silencio se llenó con el golpeteo suave de la lluvia. Y ahí, en esa pausa, comprendí que nuestra historia había cambiado para siempre. Ya no éramos suegra y nuera enfrentadas por una casa. Éramos dos mujeres diferentes, unidas por el mismo deseo: proteger a los que amamos sin perdernos a nosotras mismas. Al despedirse, Laura me abrazó y susurró: gracias por no rendirse conmigo. Y yo respondí: gracias por tocar el portón otra vez. Cuando se fue, la lluvia cesó. El aire olía a limpio, a tierra nueva. Me quedé un rato mirando las gotas en el vidrio y pensé que cada reconciliación tiene su propio clima. Primero la tormenta, luego la calma y al final ese brillo de sol que se cuela tímido entre las nubes. La casa ya no era solo mía, era un lugar compartido, lleno de voces, de historias y de aprendizajes. Y en el fondo entendí que ese había sido siempre el propósito: que los recuerdos no se queden encerrados, sino que sigan vivos, respirando entre quienes aún estamos aquí. El verano llegó despacio, con ese calor que parece derretir el tiempo. El jardín estaba lleno de vida, las bugambillas trepaban los muros y el jazmín, siempre fiel, llenaba el aire con su perfume. Las visitas se habían vuelto parte de mi rutina. No eran un compromiso, sino un regalo. Cada domingo, Laura y su familia venían a comer. Traían risas, historias nuevas y esa energía que la juventud derrama sin darse cuenta. A veces cocinábamos juntas, otras simplemente hablábamos bajo la sombra del limonero. Me gustaba ver cómo mis nietos corrían entre las macetas, cómo sus padres reían y los abuelos, los de Laura y yo, los mirábamos con la misma ternura. Un día, mientras todos almorzaban, me descubrí observando aquella escena como si fuera un cuadro. 4 generaciones alrededor de la misma mesa. Pensé en mi esposo. Si él hubiera estado allí, habría sonreído. Siempre soñó con una casa llena de voces. Y de algún modo, ese sueño se había cumplido, aunque el camino para llegar hubiera sido torpe y doloroso. Después de comer, la madre de Laura se acercó con una caja de madera. Esto era de mi abuela, me dijo. Guardaba aquí las recetas de familia. Quiero que la tenga usted. Me quedé sin palabras. No puedo aceptarla, respondí. Es un recuerdo suyo. Lo sé, dijo sonriendo, pero creo que los recuerdos se conservan mejor cuando se comparten. Acaricié la tapa de la caja. Era lisa, desgastada por los años, pero aún conservaba un olor leve a vainilla y canela. La abrí y dentro había papeles amarillentos, escritos con una caligrafía antigua y delicada. Entre ellos encontré una receta de pan de jazmín. Reí. El jazmín nos persigue, dije. O nos une, corrigió ella. Esa frase se me quedó grabada. Quizás eso era lo que habíamos aprendido todos, que no se trata de imponer, sino de unir, que las familias no se construyen con paredes, sino con paciencia, que el respeto abre caminos donde antes solo había distancia. Esa noche, después de que se marcharon, me quedé en el porche. El cielo estaba limpio y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Cerré los ojos y escuché los ecos del día, las risas, las conversaciones, los pasos pequeños de los niños corriendo, y comprendí que aquella casa ya no me pertenecía del mismo modo, pero tampoco la había perdido. Simplemente se había expandido. A veces el amor necesita espacio, pero otras veces necesita puertas. Aprender cuándo abrir y cuándo cerrar es un arte que lleva toda una vida. Encendí una vela y la dejé junto al retrato de mi esposo. ¿Ves, viejo?, susurré. Al final, todos volvieron, y juro que por un instante sentí su presencia, ligera como el viento que mueve las cortinas. El portón seguía sin candado. Nunca volvió a necesitarlo, porque cuando el respeto habita un hogar, las cerraduras se vuelven innecesarias. Esa noche, antes de dormir, pensé en escribir una nueva carta, pero ya no hacía falta. El mensaje estaba en los gestos, en las miradas, en el simple hecho de que, por fin, todos tocábamos a la puerta con el corazón. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias que sanan el alma, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho, porque detrás de cada relato como este hay una verdad sencilla. Todos tenemos un portón que alguna vez cerramos y que, tarde o temprano, necesitamos volver a abrir. Han pasado varios meses desde aquel día en que cerré el portón con el candado, y todavía puedo oír el sonido del metal, seco y fuerte, como un eco que marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. No fue un gesto de orgullo, como muchos pensaron. Fue un acto de supervivencia, porque hay momentos en los que proteger tu paz no es egoísmo, sino amor propio. Con el tiempo, entendí algo que cambió mi forma de mirar la vida. Las relaciones no se rompen por los grandes errores, sino por los pequeños silencios acumulados. Los días que dejamos pasar sin hablar, las veces que no decimos «esto me duele», las decisiones que tomamos suponiendo que el otro entenderá. Yo lo hice muchas veces, y Laura también. Y el portón fue solo la consecuencia visible de todo aquello que habíamos callado. Ahora, cuando pienso en ese día, no siento vergüenza ni culpa. Siento gratitud, porque fue necesario ese ruido del candado para que el silencio se rompiera de verdad. A veces las familias necesitan un sacudón, algo que las obligue a mirar
mirarse de frente, sin máscaras, sin la comodidad de lo cotidiano. Mi casa, que había sido mi refugio, se convirtió en un punto de encuentro. Los domingos ya no eran largos ni silenciosos. Eran un desfile de risas, de voces, de vida. Y yo, que creía estar sola, descubrí que nunca lo estuve. Solo necesitaba aprender a poner límites con amor, no con miedo. Recuerdo una tarde en especial. Laura estaba sentada a mi lado, viendo cómo los niños jugaban con el agua de la manguera. Me tomó la mano y me dijo: «Usted no sabe cuánto me enseñó sin querer». «¿Y qué fue lo que te enseñé?», pregunté. «A no callar, a pedir mi espacio sin sentir culpa y, sobre todo, a escuchar antes de actuar». Su respuesta me conmovió, porque en ese momento comprendí que el perdón no siempre llega con palabras grandes o gestos dramáticos. A veces llega en forma de una conversación tranquila, una taza de té compartida o un «gracias» dicho en el momento justo. Desde entonces me prometí algo: nunca más dejar que el miedo al conflicto me robe la oportunidad del diálogo, porque el amor verdadero no es el que evita los choques, sino el que los enfrenta con respeto. Cada noche, cuando cierro las ventanas, miro el portón del jardín. Ya no tiene candado, pero cada vez que lo veo, recuerdo aquella versión de mí que tuvo el valor de decir «hasta aquí» y al mismo tiempo de abrir la puerta cuando el corazón estuvo listo. La vida me enseñó que las casas no se miden por su tamaño, sino por la cantidad de perdones que caben dentro. He pensado mucho en los límites últimamente, en cómo, durante años, los confundí con muros. Creía que poner un límite era cerrar una puerta, levantar una barrera, decir no con dureza. Pero con el tiempo descubrí que un límite bien puesto no aleja, protege. Es un abrazo invisible que le dice al otro: «hasta aquí, porque más allá me lastimo y no quiero hacerlo». Hay una sabiduría silenciosa en aprender a cuidarse sin aislarse. Las personas mayores como yo lo sabemos bien. Llega un momento en que uno se da cuenta de que no puede con todo, que necesita espacio, tiempo y calma, pero también necesita compañía, cariño y escucha. La clave está en el equilibrio. Laura me ayudó a entenderlo sin darse cuenta. Ella venía cada semana con algo nuevo: una receta, una planta, una historia. A veces nos sentábamos juntas a hablar del pasado, otras simplemente compartíamos el silencio. Y en cada gesto suyo veía un reflejo de mi juventud, de mis propios errores, de las veces que actué sin pensar, convencida de que el amor justificaba todo. Ahora lo entiendo mejor. El amor no es justificar, es comprender. Y comprender requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, humildad. Un día, mientras regábamos el jardín, Laura me preguntó: «¿Usted cree que las personas cambian?». Pensé un momento antes de responder. «Creo que las personas se recuerdan», dije. «Cuando alguien cambia, en realidad, lo que hace es volver a ser quien era antes de olvidarse». Ella me miró, sorprendida. «Entonces, ¿usted volvió a ser la misma?». Sonreí. «No, hija, volví a ser más tranquila. Y eso, para mí, ya es suficiente». A veces, cuando camino por el patio y veo el portón abierto, siento que toda mi vida cabe en esa imagen. Un portón cerrado por miedo y abierto después por amor. Y pienso que así debería ser todo en esta vida: cerrar cuando algo nos duele, abrir cuando algo nos sana. La casa ya no se siente grande ni vacía. Cada rincón tiene una voz, una historia, una risa. Y, curiosamente, ya no necesito tanto silencio como antes. Aprendí que el verdadero descanso no siempre está en la soledad, sino en la serenidad. Por eso, cada vez que alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, respondo lo mismo: aprendí que los límites también abrazan, que los portones cerrados pueden ser una pausa y que ninguna relación está perdida si aún queda voluntad de tocar la puerta. Esa frase se ha vuelto mi forma de vivir. No se trata de tener siempre la razón ni de ganar una discusión. Se trata de mantener viva la conexión, incluso después del ruido, del enojo, de las palabras mal dichas. Porque el amor, ese que de verdad sostiene, no grita, no exige, no invade. El amor espera, toca, pregunta y, cuando entra, lo hace con respeto. Ahora, cuando cae la tarde, suelo sentarme en la misma silla de siempre, bajo el jazmín que nunca dejó de florecer. Miro el portón abierto y pienso en todos los que alguna vez cerré en mi vida. Algunos por miedo, otros por orgullo, otros simplemente por cansancio. Y me prometo que, de ahora en adelante, cada puerta que cierre será solo para descansar un poco antes de volver a abrir. La vida es así: un vaivén constante entre el adentro y el afuera, entre el silencio y la palabra, entre el miedo y el amor. Y si algo he aprendido, es que mientras sigamos dispuestos a tocar la puerta, aunque sea con el alma, siempre habrá alguien dispuesto a abrir. Con los años, uno empieza a entender que la vida no se mide en días, sino en huellas. Huellas que dejamos sin darnos cuenta, a veces con palabras, a veces con silencios, y otras simplemente con la forma en que miramos a los que amamos. Cada vez que Laura viene con los niños, siento que algo en mí se renueva, no solo porque la casa vuelve a llenarse de risas, sino porque me recuerdan que mi historia continúa en ellos, aunque yo ya no esté en el centro. Los veo correr por el mismo jardín que mi esposo y yo plantamos hace tantos años, y siento que de alguna manera él también sigue allí, entre las flores, en el viento, en la luz que se filtra por las hojas. Hace poco, mientras recogíamos las tazas después del almuerzo, Laura me
me dijo. A veces pienso en lo que habría pasado si aquel día no hubiéramos vuelto. Me quedé pensándolo un momento. Tal vez nos habríamos perdido para siempre, respondí. Pero algo en mí sabía que ibas a volver. Ella sonrió. ¿Por qué? Porque la familia no se rinde, dije. Puede alejarse, puede doler, puede romperse, pero siempre encuentra el camino de regreso. No fue un diálogo cualquiera. Fue una de esas conversaciones que se quedan flotando en el aire y te acompañan mucho tiempo. Esa noche me senté a escribir en mi cuaderno, algo que hago cada vez que necesito ordenar mis pensamientos. Escribí: las heridas del amor no se curan escondiéndolas, sino mirándolas con ternura. Y creo que eso es lo que todos necesitamos en algún momento, mirarnos con ternura. Entender que no siempre sabremos hacerlo bien, que lastimaremos y seremos lastimados, pero que aún así el amor merece otro intento. El perdón no borra el pasado, pero lo ilumina de otro modo. Hace que los recuerdos duros pierdan filo y se conviertan en lecciones. Hace que las despedidas se vuelvan suaves y los reencuentros inevitables. A veces me preguntan cómo logré perdonar tan rápido. Y yo contesto que no fue rápido, que el perdón no es un instante, es un proceso que empieza el día que decides no seguir acumulando peso, que perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. Y cuando uno logra eso, cuando por fin puede mirar el pasado sin miedo, algo dentro se acomoda, la vida vuelve a su ritmo natural, el corazón late sin apuro y la casa, esa que un día estuvo vacía, se vuelve un refugio donde todos caben. Ahora entiendo que el verdadero legado no son las cosas que dejamos, sino las emociones que sembramos, la calma que dejamos en los hijos, la paciencia que enseñamos a los nietos, el respeto que mostramos a los que llegan después. Ese es el tipo de herencia que no se guarda en cajas ni en documentos. Vive en las miradas, en los gestos, en las historias que otros contarán cuando ya no estemos. A veces cierro los ojos y escucho las voces de mi familia en el patio. Escucho a Laura reír, a los niños correr, a su madre tararear una canción antigua. Y pienso que todo esto, la armonía, el cariño, la paz, nació de un simple acto. Atreverme a decir no con amor, porque la vida está llena de portones y cada uno decide cómo abrirlos. Yo decidí hacerlo con el corazón. Y si esta historia llega a alguien que está viviendo su propio silencio, su propio portón cerrado, quiero que lo recuerde. Nunca es tarde para tocar, nunca es tarde para abrir, nunca es tarde para perdonar. Hay días en los que me siento a mirar el reloj, no para saber la hora, sino para recordar cuánto tiempo he vivido. El tic-tac me acompaña desde hace años, pero últimamente ya no me apura, me consuela. He aprendido que el tiempo no es un enemigo, sino un compañero silencioso que nos enseña a mirar distinto. Cuando era más joven, pensaba que la vida estaba hecha de grandes momentos, nacimientos, viajes, decisiones. Ahora sé que lo que realmente queda son los gestos pequeños, la taza de café compartida, la conversación al caer la tarde, la mano que se extiende cuando uno ya no tiene fuerzas. Eso es lo que el tiempo no borra. Desde aquella vez del portón, he descubierto que el paso de los años también limpia. Limpia el orgullo, la prisa, las heridas, y deja lo esencial, la calma. Esa calma que no viene de no tener problemas, sino de haber aprendido a atravesarlos con dignidad. Laura suele decirme que tengo una paciencia que parece infinita. Yo le respondo que la paciencia no nace con uno, se cultiva, y que cada lágrima, cada decepción, cada silencio fueron la tierra donde creció. A veces me pregunta si me asusta envejecer, y la verdad es que no. Envejecer no me da miedo. Lo que me asustaba era no haber vivido de verdad. Hoy sé que la edad no se mide en años, sino en aprendizajes, y que mientras uno siga aprendiendo, la vida sigue siendo nueva. Hace unos días, mientras caminábamos por el jardín, mi nieta me tomó la mano y dijo: abuela, ¿por qué tus manos son tan suaves si eres tan vieja? Reí. Claro, porque aprendí a no apretar tanto, le contesté. Ni las cosas, ni a las personas, ni a los recuerdos. Ella no entendió del todo, pero me miró con ternura, y pensé que quizás esa era la herencia más valiosa que podía dejarle: enseñar a soltar sin perder. El tiempo me ha quitado algunas cosas, sí, la prisa, la necesidad de tener razón, el miedo a decir que no, pero también me ha dado otras: sabiduría, paz y una extraña forma de alegría que solo llega cuando dejas de querer controlarlo todo. A veces me siento a escribir y las palabras salen solas. No escribo para que me lean, sino para recordarme, para dejar huellas en papel, por si algún día mi memoria se cansa, porque el cuerpo envejece, pero el alma no tiene arrugas, solo cicatrices que cuentan historias. Cada mañana, cuando abro las ventanas, el aire me trae ecos del pasado, las risas de mis hijos, la voz de mi esposo, el sonido de las lluvias antiguas, y me descubro agradecida, no por lo que tuve, sino por lo que sigo sintiendo, porque en el fondo, la vida no se trata de acumular años, sino de seguir sintiendo, incluso cuando el cuerpo ya no puede correr detrás del tiempo. El tiempo que se queda no es el que pasa por el reloj, sino el que se guarda en el corazón, y ese, por suerte, no envejece. He llegado a una edad en la que las despedidas ya no me asustan, no porque no duelan, sino porque aprendí que cada una de ellas trae un regalo escondido, la oportunidad de agradecer antes de soltar. Durante mucho tiempo tuve miedo a perder personas, momentos, lugares, pero ahora entiendo que no se pierde lo que se ama, solo cambia de forma.
forma. El amor que un día fue presencia se convierte en recuerdo y el recuerdo, cuando se cuida, se vuelve compañía. Laura y su familia siguen viniendo todos los domingos. A veces traen noticias, otras solo ganas de estar, y yo los recibo con la misma alegría de siempre, aunque ya no me esfuerzo por tenerlo todo perfecto. He aprendido que la perfección no emociona. Lo que emociona es la autenticidad. Una mesa sencilla, un abrazo largo, una conversación sincera valen más que cualquier adorno. El otro día, mientras comíamos, Laura me miró con un brillo en los ojos que reconocí enseguida. Era el brillo de quien ha comprendido algo importante. ¿Sabes, mamá?, me dijo. Ahora entiendo lo que hiciste aquel día con el portón. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que entendiste? Que no cerrabas la puerta para alejarnos, sino para enseñarnos a entrar con respeto. Sonreí. Tardaste, pero llegaste a la lección. Reímos. Pero en el fondo, esa conversación me conmovió, porque todo lo que había dolido, de pronto, encontraba sentido. No fue un conflicto inútil. Fue una frontera que nos obligó a crecer, a hablarnos de verdad, a escucharnos. El tiempo hace eso. Toma las heridas, las pule y un día las devuelve convertidas en sabiduría. Donde antes hubo enojo, deja comprensión. Donde hubo distancia, deja ternura. Y donde hubo silencio, deja palabras nuevas. Por eso ya no temo al paso del tiempo. Cada arruga, cada cana, cada pequeño dolor del cuerpo son recordatorios de que sigo aquí, de que sigo aprendiendo. La vida no me debe nada. Al contrario, yo le debo gratitud. Gratitud por los reencuentros, por las segundas oportunidades, por los días tranquilos en los que no pasa nada y aún así se siente todo. Mis nietos crecen rápido. A veces los veo correr por el patio y pienso que la vida es un círculo perfecto. Ellos comienzan donde yo estoy terminando y eso me da paz, porque sé que cuando ya no esté, este jardín seguirá floreciendo. Seguirán escuchándose risas, seguirán abriéndose portones, seguirán repitiéndose los mismos gestos de amor que sembramos sin darnos cuenta. Esa es la verdadera eternidad, no el tiempo que se mide, sino el que se repite en quienes amamos. Por eso, cuando alguien me pregunta cómo enfrentar los cambios, siempre digo lo mismo. Suelta, pero con amor. Suelta el miedo, la culpa, las expectativas. Suelta a las personas cuando ya no puedes retenerlas, pero no sueltes nunca la gratitud por lo que te dieron. Soltar no es olvidar, es permitir que la vida siga su curso sin cerrar el corazón. Y eso, al final, es lo que el tiempo vino a enseñarme, que nada realmente importante se va, solo cambia de lugar dentro de uno. Esa noche, antes de dormir, apagué la luz y miré el reflejo del portón en la ventana. Estaba abierto, como siempre, y entendí que no hay mejor símbolo para describir mi vida. Un portón que alguna vez cerré por miedo y que hoy permanece abierto por amor. Dicen que con los años la memoria se vuelve caprichosa, que recuerda lo que quiere y olvida lo que puede. Y tal vez sea cierto. Pero yo creo que el corazón también tiene memoria, y esa nunca falla. Guarda voces, gestos, aromas, incluso silencios que fueron importantes. A veces me descubro recordando cosas que creía perdidas. El sonido de la risa de mi esposo, el eco de los pasos de mis hijos cuando eran pequeños, el olor del pan recién hecho que llenaba la casa los domingos. Y me doy cuenta de que la memoria no vive en la cabeza, sino en el alma. No tengo miedo a olvidar. Tengo miedo de no haber dejado lo suficiente para que me recuerden bien. Por eso, cada día intento sembrar un poco de ternura, una palabra amable, una mirada que abrace. Porque al final, eso es lo que queda. No las fechas ni los logros, sino la huella invisible que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. Hace unos días, mi nieta me pidió que le contara la historia del candado. Así le dice ella a todo aquello que pasó con Laura y el portón. Me hizo reír. ¿Otra vez? Si ya te la sabes de memoria, le dije. Sí, pero me gusta cómo la cuenta usted. Y así se la conté una vez más. Pero esta vez me di cuenta de algo nuevo. Cada vez que la historia se repite, cambia un poco, se suaviza, se vuelve más luminosa. Tal vez así funciona la memoria. Pule las aristas hasta dejar solo lo que enseña. ¿Y por qué cerraste el portón, abuela?, me preguntó al final. Porque necesitaba que me escucharan, le respondí. ¿Y por qué lo abriste después? Sonreí. Porque entendí que también tenía que escuchar yo. Ella se quedó pensativa y después de un rato dijo: entonces el portón es como el corazón. A veces se cierra para descansar. La abracé. Exactamente, susurré. Y en ese momento supe que, aunque yo no esté algún día, esa enseñanza seguirá viva en ella. Que mis historias no morirán mientras alguien las recuerde. He aprendido que la vejez no es una sombra, sino una luz más lenta, más suave. Una que ilumina sin quemar. A veces miro mis manos y veo las marcas del tiempo, las líneas que se cruzan como caminos recorridos. Y pienso que cada arruga es una palabra escrita por la vida. Una lección que no cambiaría por nada. Si algo quiero dejar a los míos, no es una casa ni un objeto, sino una forma de mirar. Quiero que aprendan a valorar lo sencillo, a no tener miedo del cambio, a cerrar portones sin rencor y abrirlos sin orgullo. Quiero que recuerden que la familia no es perfecta, pero que el amor verdadero siempre encuentra el modo de quedarse. El tiempo seguirá llevándose cosas, lo sé. Mis pasos serán más lentos, mis días más cortos, mis recuerdos más difusos. Pero mientras quede una historia que contar, mientras alguien escuche, mientras el jardín siga floreciendo, sabré que he cumplido
cumplido mi parte. Y cuando llegue el momento de partir, quiero hacerlo con esa paz que da saber que todo estuvo bien, que los portones están abiertos y que la memoria, esa que no se borra, seguirá viva en los ojos de los que amé, porque al final no somos lo que guardamos, sino lo que dejamos en los demás. He llegado a una etapa de la vida en la que ya no pienso en lo que me falta, sino en lo que dejo. Y no hablo de cosas materiales, sino de esas semillas invisibles que uno siembra sin darse cuenta. Los valores, las historias, la forma de mirar el mundo. Eso, y solo eso, es lo que permanece. A veces, cuando los niños juegan en el jardín, los observo desde lejos. Ellos no lo saben, pero cada risa suya, cada carrera, cada caída, son la continuación de una historia que comenzó mucho antes de que nacieran. Una historia que también tiene silencios, lágrimas y reconciliaciones. Y me emociona pensar que algún día, cuando sean adultos, contarán estas mismas escenas con el mismo brillo con que yo recuerdo las mías. Laura me dice que quiere que sus hijos crezcan entendiendo el valor del respeto. No quiero que olviden lo que aprendimos, me dice. Que sepan que el amor no impone, acompaña. Y yo sonrío, porque eso significa que mi enseñanza ya germinó. A veces creo que las generaciones jóvenes viven demasiado deprisa. Corren, planean, deciden, y en esa velocidad se les escapa lo esencial. Pero no los culpo. El mundo de ahora no sabe de pausas. Todo es urgente. Por eso, cuando vienen a visitarme, trato de enseñarles sin sermones, con gestos. Les muestro que las flores tardan en abrir, que el pan necesita tiempo para crecer, que las cosas buenas requieren paciencia. Una tarde, mi nieto mayor, que ya tiene 12 años, se sentó junto a mí y me preguntó: abuela, ¿cómo se hace para no enojarse con la gente? Me quedé pensando. No se trata de no enojarse, le dije, sino de no quedarse a vivir en el enojo. El enojo es como una tormenta, limpia, pero no debe durar para siempre. Me miró con esos ojos inquietos de quien quiere entenderlo todo y asintió despacio. Entonces, ¿usted también se enojó con mamá? Sonreí. Sí, claro que sí, pero la quise más de lo que me enojé, y eso lo cambió todo. Él guardó silencio, como si esa frase le hubiera abierto una puerta, y pensé que eso era exactamente lo que quería dejarles. El ejemplo de que el amor no es perfecto, pero sí persistente, que las familias no se rompen por los conflictos, sino por la falta de perdón. Cada generación tiene su tarea. La mía fue aprender a perdonar, la de ellos aprender a comprender, porque sin comprensión la historia se repite. Y no quiero que ellos vivan lo que nosotros tuvimos que aprender con lágrimas. He escrito cartas para cada uno de mis nietos. No las leerán ahora, sino cuando sean mayores. En cada una hay una historia y una lección sobre el valor de la paciencia, la importancia de hablar con respeto, el poder de decir lo siento a tiempo. No quiero dejarles un legado de cosas, sino de palabras que los acompañen cuando yo ya no pueda hacerlo. Y mientras las escribo, pienso que tal vez ese sea el sentido de todo lo que viví. No haber cerrado un portón, sino haber abierto un camino. Un camino donde ellos puedan caminar sin miedo, con amor y con la certeza de que siempre habrá un hogar esperándolos. Aunque ya no tenga mis manos, pero sí mi esencia. A veces, cuando el viento sopla fuerte y las flores se mueven, me gusta imaginar que es el universo recordándome que todo lo que se da con amor regresa de alguna forma. Y entonces sonrío, porque sé que mi historia ya no me pertenece. Pertenece a los que vienen detrás. He descubierto que la sabiduría no solo baja de los mayores a los jóvenes, a veces sube también, desde las nuevas generaciones hacia nosotros, porque los niños y los jóvenes tienen una manera especial de mirar la vida, sin juicios, sin miedo, con esa frescura que a veces los adultos olvidamos. Hace unos días, mi nieta menor me dijo algo que me hizo pensar durante horas. Estábamos dibujando juntas en el jardín, y mientras coloreaba, me miró con una sonrisa y dijo: abuela, tú escuchas bonito. Me reí. ¿Y cómo es eso de escuchar bonito? Es cuando no interrumpes, y parece que entiendes incluso lo que no te digo. Su respuesta me desarmó, porque era verdad. Escuchar bonito es un arte, y es un arte que lleva tiempo aprender. Durante años creí que hablar mucho era la forma de mantener viva una relación, pero el silencio también comunica. A veces, lo que el otro necesita no es un consejo, sino un oído tranquilo, una presencia que no juzgue, un corazón que sepa quedarse en calma. Recuerdo una tarde en la que Laura llegó agitada, cansada del trabajo, frustrada con todo. No decía nada, pero su cuerpo hablaba, los hombros tensos, la mirada perdida, el suspiro contenido. Yo solo le serví té y me senté frente a ella. Pasaron varios minutos sin una sola palabra. Luego, como quien abre una compuerta, empezó a hablar. Y cuando terminó, me miró con alivio y dijo: gracias por no decir nada. Y yo le respondí: a veces el silencio es la respuesta más amable. Desde entonces, trato de enseñar a mis nietos que escuchar no significa quedarse callado, sino estar presente. Porque escuchar es una forma de amor. Un amor que no exige, que no corrige, que solo sostiene. Cuando los miro, veo que el mundo que heredan es más ruidoso, más rápido, más lleno de distracciones. Y por eso pienso que enseñarles a escuchar a sí mismos, a los otros, al corazón, es el mejor regalo que puedo darles. Una tarde, mi hijo mayor, que no suele hablar de sentimientos, me dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, cuando era niño pensaba que eras dura y ahora
qué piensas?, pregunté. Ahora pienso que eras sabia, que tu silencio no era frialdad, era enseñanza. Sus palabras me llenaron de una emoción serena, de esas que no necesitan lágrimas, porque comprendí que todo lo que alguna vez dolió había encontrado su lugar, que los silencios de antes ahora eran entendidos como paciencia y las distancias como respeto. El tiempo tiene esa magia, transforma las percepciones y el amor, cuando es constante, siempre encuentra el modo de ser comprendido, aunque tarde. Me gusta pensar que algún día mis nietos también llegarán a entender mis silencios, que cuando me recuerden no piensen en una abuela que hablaba mucho, sino en una que sabía escuchar, porque el amor más profundo no se dice, se escucha. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y escuché el sonido del viento moviendo las ramas del jazmín, y me pareció que era la vida misma hablando bajito, diciéndome, así es como se aprende a amar, en silencio, escuchando. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la historia de mi vida podría resumirse en una sola palabra: escuchar. Escuchar al corazón cuando pide calma, escuchar al cuerpo cuando se cansa, escuchar a los demás cuando necesitan ser comprendidos. Y lo más difícil de todo, escuchar al silencio. El silencio fue mi maestro más severo. A veces dolía, otras veces me salvaba. Gracias a él, aprendí que no todo requiere respuesta, que no todas las heridas se curan con palabras, y que el amor, si es verdadero, puede sobrevivir incluso a los malentendidos. Con los años comprendí que cada familia tiene su propio idioma. El nuestro estuvo lleno de gestos: el café servido sin pedirlo, la flor colocada en la ventana, el abrazo al final de una discusión. Pequeños actos que decían más que cualquier discurso. Una tarde, Laura me trajo un cuaderno. Mamá, me dijo, quiero que escriba aquí sus historias. ¿Para qué?, pregunté. Para que mis hijos no las olviden. Sonreí. Si las viven, no las olvidarán. Pero igual acepté. Desde entonces, cada noche escribo algo. No grandes confesiones ni consejos, solo trozos de vida. Lo que aprendí, lo que sentí, lo que todavía sueño. Y mientras escribo, siento que de algún modo sigo conversando con los que vendrán. El perdón también forma parte de ese legado. Perdonar no fue un acto heroico, ni un momento de iluminación. Fue un proceso lento, lleno de dudas, donde aprendí que perdonar no es borrar lo ocurrido, sino recordar sin veneno. Y cuando uno logra eso, el alma respira de nuevo. He pensado mucho en el día en que ya no esté, no con tristeza, sino con serenidad, porque sé que mis palabras quedarán en los que amé. Quizás Laura las repita a sus hijos y ellos a los suyos, y así mi voz, sin cuerpo, siga viva en cada historia contada al calor de una tarde. A veces me pregunto qué sentirán cuando lean mis notas, cuando descubran el relato del portón, el candado, las lágrimas, la reconciliación. Tal vez se rían, tal vez lloren un poco, pero sobre todo, espero que entiendan que cerrar no siempre es perder, y que abrir, cuando se hace con amor, es empezar de nuevo. La vida me enseñó que no existen familias perfectas, solo familias que no se rinden, y la nuestra no se rindió. Crecimos, aprendimos, tropezamos y volvimos a empezar. Y ese, creo, es el mayor triunfo de todos. Esta noche, mientras el viento sopla y las estrellas parpadean detrás de las nubes, me siento en paz. El jazmín huele fuerte, los grillos cantan y el portón sigue ahí, testigo de toda una vida. Pienso que si pudiera hablar, contaría cada risa, cada lágrima, cada reconciliación. Y entonces sonrío, porque sé que no hace falta. Ya todo está dicho. El silencio de ahora no duele. Es un silencio lleno de sentido, como un suspiro después de una oración cumplida. Y si pudiera dejar un mensaje al mundo, sería este: escucha más, ama con paciencia. Y cuando la vida te pida cerrar un portón, hazlo con la certeza de que algún día lo volverás a abrir, no por orgullo, sino por amor. A esta edad ya no cuento los años, cuento los amaneceres. Cada uno es un regalo silencioso, una nueva oportunidad para agradecer. El ruido del mundo se quedó lejos, allá afuera, donde todo corre sin mirar. Aquí dentro, en mi casa y en mi alma, solo queda calma. A veces me preguntan si volvería a vivir todo otra vez, y siempre respondo que sí, incluso los errores, incluso las lágrimas, porque todo lo que dolió me enseñó algo que no habría aprendido de otra forma. Sin esas pruebas, no sabría lo que ahora sé, que la paz no llega cuando todo está bien, sino cuando uno deja de pelear contra lo que no puede cambiar. Cada mañana me gusta abrir las ventanas y dejar que entre el aire fresco. El sonido del viento moviendo las hojas del jazmín se ha vuelto mi oración diaria. Respiro, cierro los ojos y recuerdo. No con nostalgia, sino con ternura, porque recordar ya no duele cuando lo que se vivió tuvo sentido. Laura me visita cada semana. Ya no hablamos tanto del pasado, porque ya lo comprendimos todo. Ahora hablamos del futuro, de los niños, de la vida. A veces me lee fragmentos de lo que escribo en mi cuaderno. Dice que algún día quiere publicar mis historias, para que otras personas aprendan que el amor también se construye con pausas. Mamá, me dijo hace poco, ¿sabe qué es lo que más me enseñó? ¿Qué? Hija, que el amor no se grita, se demuestra. Sonreí. Entonces aprendiste la lección correcta. He aprendido que las personas no cambian de repente, maduran, se suavizan, aprenden a mirar distinto, y que eso solo ocurre cuando dejan de culpar a los demás y empiezan a escucharse a sí mismas. El perdón que más cuesta no
es hacia otros, sino hacia uno mismo. Y cuando llega, todo lo demás se acomoda solo. El tiempo me ha quitado la prisa y me ha regalado la serenidad. Ahora disfruto de cosas pequeñas, ver cómo cae la lluvia, oír reír a mis nietos, sentir el olor del pan que hornea Laura cuando viene de visita. Son detalles mínimos, pero en ellos encuentro el sentido de todo. Cada tanto, alguien toca el portón. A veces son vecinos, otras viejos amigos que pasaban por aquí. Y cada vez que lo abro, siento el mismo gesto simbólico, abrir también el corazón. Porque entendí que no nacimos para acumular cosas, sino para compartir momentos. El otro día, mientras tomábamos té, mi nieta me preguntó: abuela, ¿cuándo supiste que ya eras feliz? La miré con cariño. Cuando dejé de esperar que la vida fuera diferente, le dije, porque la felicidad no llega cuando todo sale bien, sino cuando uno aprende a amar incluso lo que no salió como esperaba. Y eso es lo que intento dejarles a todos los míos, la certeza de que la paz no se busca, se cultiva, que no se encuentra afuera, sino dentro, en la mirada con la que decidimos ver la vida. El sol cae lento cada tarde, tiñendo de oro las paredes del patio, y mientras el día se apaga, siento que todo está en su lugar: la casa, el jardín, el portón, los recuerdos. Todo forma parte de una historia completa, redonda, serena. La paz después del ruido no es silencio, es música baja, constante, que acompaña sin interrumpir. Es el sonido del alma cuando por fin deja de correr y aprende a quedarse quieta, agradecida, viva. Hay una hora del día en la que todo se detiene, ni los pájaros cantan, ni el viento sopla, solo queda el silencio, ese que no asusta, sino que abraza. Es el momento que más me gusta, porque siento que la vida respira conmigo. A veces pienso en cómo llegué hasta aquí, en todas las versiones de mí que existieron: la joven impaciente, la madre protectora, la esposa enamorada, la viuda que aprendió a sobrevivir, la abuela que volvió a reír. Cada una dejó algo, y todas me trajeron hasta esta mujer tranquila que soy ahora. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, la abrazaría. Le diría que no tenga tanto miedo, que el dolor pasa, que las heridas se curan y que los silencios, aunque pesen, también enseñan. Le diría que confíe más, que no todo lo que termina es una pérdida y que incluso las despedidas más duras esconden semillas de amor que florecen después. El tiempo, al final, es un tejedor paciente. Con cada día, con cada recuerdo, va hilando una historia que tiene sentido aunque nosotros no lo veamos al principio. Y un día, cuando miras atrás, entiendes que todo estaba donde debía estar. Laura dice que mi casa tiene alma. Yo creo que lo que tiene es memoria. Las paredes guardan voces, risas, lágrimas, oraciones. Cada ladrillo lleva una historia, cada rincón un pedazo de vida. Y tal vez eso sea lo que somos los seres humanos también. Casas vivas, llenas de historias que esperan ser contadas. A veces me preguntan si tengo miedo de morir, y la verdad es que no. La muerte no me asusta. Lo que me asustaba era no haber vivido de verdad. Pero ahora sé que he vivido cada capítulo con intensidad. He amado, he perdido, he aprendido, he perdonado. No necesito más. Si algo me reconforta es saber que mi historia no termina conmigo. Sigue en mis hijos, en mis nietos, en Laura, en cada persona que cruzó este portón. Porque cuando uno ama de verdad, deja huellas que no se borran, ni con el tiempo, ni con la ausencia. He pensado mucho en el amor últimamente. No el amor romántico, sino ese amor sereno que no necesita ser dicho a cada momento. El amor que se demuestra con presencia, con paciencia, con la simple decisión de quedarse. Ese amor que no exige nada, que no grita, que no promete, pero que nunca se va. Creo que ese es el verdadero sentido de todo. Amar sin prisa, escuchar sin juicio y soltar sin rencor. Cuando uno logra eso, la vida se vuelve ligera, como una hoja que el viento lleva sin romper. Esta tarde, mientras el sol se escondía, miré el portón una vez más. El mismo portón que un día cerré por miedo y que ahora permanece abierto por convicción. Me quedé observándolo y tuve la sensación de que era un espejo. Mostraba mi alma, abierta, tranquila, lista para lo que venga. Quizás la vida no sea otra cosa que eso, una serie de portones que abrimos y cerramos hasta entender que ninguno se cierra del todo, porque todo lo que amamos, de algún modo, siempre encuentra el camino de regreso. El aire huele a jazmín, igual que aquella primera mañana, y mientras cae la noche, me recuesto en mi silla favorita, respiro hondo y sonrío. He hecho las paces con mi historia. Ya no hay ruido, ya no hay prisa, ya no hay miedo. Solo queda amor. Y el amor, cuando es verdadero, es lo único que permanece cuando todo pasa. El amanecer tiene hoy un color distinto. El cielo parece pintado a mano, con tonos suaves de rosa y dorado. El aire es liviano, y el silencio tiene una textura amable, como si la vida me hablara al oído. Siento que algo dentro de mí se prepara, no con miedo, sino con una calma nueva, una serenidad que no había conocido antes. He vivido lo suficiente para entender que nada se va del todo, ni las personas, ni los lugares, ni los momentos que marcaron nuestra alma. Todo lo amado deja raíces invisibles que siguen creciendo, aunque ya no las veamos. Esta mañana me he sentado en el jardín con mi taza de té como tantas veces. El jazmín está en flor, su aroma lo llena todo. Escucho el murmullo de la ciudad a lo lejos, el canto de un pájaro en la ventana, el latido
tranquilo de mi corazón. Y pienso que si la vida pudiera resumirse en una escena, sería esta. Una mujer en paz consigo misma, rodeada de lo que amó, sin deudas con el pasado. A veces cierro los ojos y veo todo como una película lenta. Veo aquel portón, el candado, la lágrima de Laura, la reconciliación, las risas de los niños. Veo también los días de soledad, las noches de insomnio, los silencios que dolieron. Y todo, absolutamente todo, me parece hermoso. Porque sin esos capítulos, esta historia no habría tenido sentido. He aprendido que la vida no es perfecta, pero sí generosa. Que incluso los errores más grandes traen regalos escondidos. Y que la felicidad no siempre se siente fuerte. A veces llega en forma de susurro, como una mano que te toca el hombro y te dice, ya está, puedes descansar. Hoy siento eso. Siento que mi alma se acomoda. Que mi cuerpo, aunque cansado, descansa en la certeza de haber amado bien. Y eso basta. Laura vendrá más tarde con los niños. Quizás les cuente una historia más. Quizás solo los escuche reír. Quiero que me recuerden así, sentada bajo el jazmín, con una sonrisa tranquila y el corazón abierto. No quiero lágrimas. Quiero memoria viva. Que cuando hablen de mí, digan, ella enseñó a cerrar sin rencor y a abrir sin miedo. Miro el portón una última vez. Está abierto, como siempre. La luz del sol entra suave, dorando las hojas del camino. Y entiendo que, en realidad, nunca hubo un final. Solo nuevas formas de seguir amando. Respiro hondo. El aire entra limpio, cálido, lleno de vida. Y susurro una oración, no con palabras, sino con gratitud. Gracias por todo lo vivido. Gracias por los que se quedaron. Gracias por los que se fueron. Gracias por haber tenido una historia que valió la pena. El viento sopla, mueve las flores, acaricia mi rostro. Y en ese gesto simple sé que todo está completo. Mi corazón está en paz. Y eso es todo lo que una vida necesita para cerrar el círculo. Porque al final, la última puerta no se cierra. Se abre hacia otro lugar donde el amor continúa, sin tiempo, sin miedo, sin final.